En la perashá de esta semana, Perashat Vayeshev, los hermanos de Yosef sienten envidia por Yosef. De alguna manera, estos hermanos de Yosef que eran tzadikim, que no podemos juzgarlos ni ponernos en sus zapatos de por qué hicieron lo que hicieron y por qué sintieron la envidia que sintieron, ya que ellos eran personajes bíblicos que son comparados a ángeles al lado nuestro. La santidad, la sabiduría de estos patriarcas, de estas columnas del pueblo de Israel no debe de ser juzgada. Mas, sin embargo, podemos entender de la historia, viéndola desde una perspectiva superficial, podemos aprender un mensaje muy importante. Y es que los hermanos de Yosef le tuvieron envidia a Yosef. Y realmente esa envidia provocó grandes destrucciones en el pueblo de Israel. Y la envidia se dio por causa de su padre, de Jacob. Jacob Avinu, viéndolo de manera superficial, se equivocó. Cometió un error muy grande. ¿Cuál fue ese error muy grande? Hacer diferencia entre sus hijos. Dice la Gemara, una persona no debe de hacer diferencia de un hijo al resto de sus hijos, ya que por Jacob Avinu haber hecho una pequeña diferencia en la cual a todos sus hijos les regaló túnicas, pero en la túnica de Yosef habían unas pequeñas rayitas que estaban de más, ketonet pasim, una túnica rayada. Le puso 2, 3 rayitas de más de las que le puso al resto de las túnicas de sus hermanos. Por eso sus hermanos lo envidiaron y terminaron arrojándolo al pozo, queriéndolo matar, y acabaron vendiéndolo a Egipto. Dicen nuestros sabios, debemos de ser muy cuidadosos. Al Ishane Adam Beno Leben Abanim, que la persona no haga diferencia entre sus hijos. La envidia es muy traicionera. La envidia es destructiva. Cuando una persona siente envidia, puede llegar a hacer cosas terribles, cosas de las cuales el día de mañana se va a arrepentir. Cuando una persona siente envidia por alguien y reacciona acorde a esa envidia, eso le va a traer en el futuro destrucción. Si los hermanos de Yosef, después de haber escuchado el sueño de Yosef, en lugar de sentir envidia por él, le hubieran tenido aprecio y hubieran gozado el éxito que él estaba soñando que iba a llegar a tener, y lo hubieran apoyado como sus hermanos, se hubieran evitado muchas calamidades en el pueblo de Israel. La primera es el remordimiento que ellos estuvieron sintiendo. Tanto remordimiento tuvieron que cuando llegaron a Egipto por comida, lo primero que hicieron fue entrar por diferentes puertas para buscar a Yosef a ver si lo encontraban. Entendieron y sufrieron junto con su padre, porque su padre no podía consolarse por la supuesta muerte de Yosef, su hijo. Y en realidad todo lo que lo envidiaron fue en vano, ya que a fin de cuentas el motivo por el cual Yosef se iba a convertir en rey y iba a reinar sobre de ellos era para salvarlos del hambre. Se llenó la tierra de hambre, había sequía, había pobreza, nadie tenía lo que comer, y fue Yosef quien los recibió en Egipto y quien les dio de comer a ellos y a sus descendientes. Yosef podía haber hecho muchas cosas más y todo el proceso de lo sucedido podía haber sido mucho más llevadero. Toda la bajada a Egipto y el exilio en la tierra de Egipto hubiera sido mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más llevadero
de haber evitado en ese momento la envidia de los hermanos. Cuando una persona siente envidia por el otro, esa envidia es destructiva. Esa envidia nos impulsa y nos lleva a realizar acciones negativas y destructivas, que al final, como un boomerang, se nos regresan. De hecho, el primer afectado de la envidia es el envidioso mismo. La persona que siente envidia, en una ocasión escuché del Rab Shaul Malech, una persona que siente envidia es como si bebe un frasco de veneno pretendiendo que el otro se enferme. La envidia a la primer persona que afecta es al envidioso mismo. Ojalá que podamos evitar sacar de nuestros corazones esta envidia negativa y que solamente nos enfoquemos a envidiar las cosas espirituales, como dicen nuestros sabios, Kinat Sofrim Tarbe Jochma, debemos de sentir envidia por la gente que estudia Torah, porque eso nos va a llevar a ser más sabios, eso nos va a llevar a ser más inteligentes, eso nos va a llevar a ser más espirituales. La envidia la creó Dios en nosotros para que envidiemos las cosas espirituales y siempre querramos tener más y aprender más de las personas sabias. Ojalá que podamos evitar este sentimiento tan negativo y destructivo que es la envidia y que pronto logremos la unión en el pueblo de Israel, el amor entre nosotros, entre los hermanos, y así traigamos la salvación y la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.